Una noche, José soñó que se convertía en venado. Y a partir de ese sueño, todo cambió para él. Uno nunca sueña cosas fortuitas, José. Tienes que escuchar tus sueños. Son el mensaje de los dioses, le dijo el abuelo. Mira, cuando tú duermes, los dioses bajan y te hablan al oído, en secreto. Por eso ves cosas que luego no entiendes. José era un niño, pero pronto dejaría de serlo. Y no estaba muy contento por eso, porque él sabía que entre los viraricaris, o los huicholes, como se conocen popularmente, los adultos son un poco ciegos. Es que las preocupaciones cotidianas les nublan la vista y pierden la capacidad de ver la verdadera forma del mundo, esa que está en todas partes y que solo ven los niños y algunos cuantos chamanes. A ver, José, cuéntame tu sueño, le dijo el abuelo un día, que lo vio muy preocupado. Y José le contó que había soñado al venado y que éste le había regalado su corazón, pero al hacerlo había caído muerto. Y es que luego fue bien raro, abuelo, porque era como si el venado no estuviera muerto, sino como si se hubiera ido corriendo a un lugar dentro de mí. Solo el abuelo le aconsejó que fuera a buscar al venado. Todos los demás hasta se burlaban de él cuando les contaba el sueño. Ay, José, ya te convertiste en venadito, ¿verdad? Oye, y si ya eres venado y tienes cuernitos y cola, ¿por qué no comes solo hierbitas? Pero José no hacía caso a las burlas. Él sabía que había gente que tenía mucha tristeza en su corazón y no podía entender que un venado puede vivir dentro de ti. La segunda vez que José soñó al venado, soñó que era él un cazador que lo perseguía, que lanzaba la flecha y cuando la flecha salía volando, se enterraba en él. Era José el que resultaba flechado. Era José el que caía herido. Y era él, José, el que exhalaba su último aliento. Ya te he dicho, José, que vayas a buscar a ese venado. Si alguien lo caza, antes de que tú lo encuentres, te vas a arrepentir toda tu vida por no haber escuchado tus sueños. La tercera vez que José soñó al venado, entonces sí se preparó. Agarró su morral, puso comida, agua y salió a internarse en el bosque para buscar al venado. Se estaba preguntando cómo le iba a hacer cuando de repente apareció el venado. Se dio cuenta que era el que buscaba cuando sus miradas se cruzaron con aquellos ojos tan grandes, oscuros del venado y tan brillantes como brillan las cosas que salen del corazón. José se empezó a preguntar, ¿y ahora cómo se iba a acercar? ¿Cómo comunicarse? En eso estaba cuando el venado se escondió atrás de un árbol y luego salió lentamente. Y luego corrió hacia el otro extremo, otro árbol, y volvió a salir. Era como si le estuviera diciendo a José, ven, vamos a jugar, vamos a correr. Y José lo entendió. Así que se adentró en el bosque con el venado y estuvieron jugando horas y horas, tanto que ni se dio cuenta cuando empezó a caer la noche. Se puso todo oscuro y José empezó a sentir miedo porque ya no sabía dónde estaba. Pero el venado apareció, se le quedó mirando fijamente como para decirle, no te preocupes, no estás solo. Y pasaron los días y José seguía corriendo con el venado. En el pueblo, como no regresaba, se empezaron a preocupar. Al principio fueron a buscarlo en los parajes cercanos, pero no lo encontraron. Luego, de varios días más, lo dieron por muerto. Solo el abuelo sabía que José seguía allí en el bosque con el venado. No se preocupen, les decía. Los sueños nos llevan muy lejos, pero uno siempre vuelve donde está su corazón. Pero no lo entendían o no quisieron entenderlo. José siguió corriendo con el venado
pero no se dio cuenta que hacía varias horas que lo seguía un cazador. De esos hombres que se meten en el bosque para matar solo por diversión. Salió volando una flecha y cayó justo en el pecho del venado. Cayó herido. José lo vio, se asustó, corrió hacia él, le quitó la flecha y trató de sanar la herida. Pero era demasiado tarde. Entendió que era el final. José agarró la cabeza del venado y lo acurrucó entre sus brazos. Y este se le quedó mirando, como diciéndole gracias por acompañarme en estos momentos. Y entonces el venado exhaló su último aliento sobre el rostro de José. Cuando el cazador vio esa escena, salió huyendo de ahí, porque era un intruso y lo sabía. José removió la tierra, juntó piedras, flores para sepultar al venado, a su amigo, para hacerle un santuario allá en el bosque. Después, cuando terminó los honores al venado, se levantó, miró hacia todos lados, decidió volver a casa. Pero el bosque ya no era extraño para él, lo reconocía. Empezó a caminar y reconoció los caminos, las veredas, que eran las de su amigo el venado. Y es que claro, en su último suspiro, el venado le había hecho un regalo muy especial a José. El regalo más importante que puede recibir un hombre. El don de ver. Ese que está destinado solamente a los niños, a algunos cuantos chamanes y a las personas que deciden escuchar sus sueños. José regresó al pueblo. Todos se pusieron tan contentos cuando lo vieron que hasta le hicieron una fiesta. Pero nadie notó el cambio. Solo el abuelo se dio cuenta del gran cambio de José y se lo dijo. José, ¿ya viste tu sombra en el piso? Tiene cuernos y cola de venado. Claro, es que el abuelo era muy sabio. Además, él había vivido una experiencia parecida hace muchos años cuando era joven y también fue premiado con el don de ver la verdadera forma del mundo.